Gracias por visitarnos en el culto dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos en el culto dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Hoy domingo 3 de abril, hermanos, el Señor nos permite comenzar un culto más virtual a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Y nuestros hermanos allá en Concepción están también dando inicio al servicio presencial. Y hermano, hoy es un domingo muy importante. Estamos en la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Hermano, si usted quiere hacer algo por Costa Rica, primero tiene que orar por el país, tiene que orar por las decisiones que se van a tomar, tiene que orar por el nuevo gobierno que va a venir. Y segundo, hermano, tiene que salir a votar. Por favor, tome la oportunidad de ir a votar después del servicio. Ojalá, si no lo ha hecho, que pueda usted tomar el tiempo para ir a realizar su voto, ejercer su voto. Hasta las 6 de la tarde hay tiempo. Así que lo más importante para nosotros como hijos de Dios es orar por los gobernantes que el Señor pone, porque al final de cuentas es Dios quien permite que uno u otro sea el que va a gobernar el país. Nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, así lo dice la Biblia. Y segundo, tenemos que ejercer nuestro derecho para ir a votar. Y siempre tenemos que estar orando por nuestros gobernantes, por las personas que están como diputados, por los ministros, por el presidente. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ese es el deber de nosotros como cristianos en este tema de las elecciones y del país. Tenemos que orar por nuestros gobernantes para que todo salga de la mejor forma y que el Señor tome el control, hermano. No dependemos de uno o no dependemos del otro, dependemos de Dios. Dependemos de Dios, quien nos da la paz, nos da las provisiones, nos da todo a nosotros. No dependemos de ninguna persona, de ningún partido político, de nada. Pero sí tenemos que ejercer nuestro derecho de ir a votar. Así que, hermano, por favor, tome el tiempo de ir a votar si usted no lo ha hecho. Como le digo, no estamos apoyando ningún color político, simplemente le estamos pidiéndole que haga lo que la Biblia dice, primero que es orar por nuestros gobernantes y segundo tomar el deber que nos toca a nosotros como costarricenses de ir a votar. Así que ojalá pueda realizarlo después del servicio. Hermano, les recuerdo una vez más el culto presencial. Ojalá usted nos pueda acompañar en algún momento. El domingo pasado estuvimos celebrando el aniversario de la iglesia. 17 años el Señor nos ha permitido celebrar hasta el momento. Para la honra y gloria del Señor, los pastores Alex y Lamar han venido estos 17 años trabajando fuertemente para la honra y gloria del Señor. Y hasta aquí el Señor nos ha permitido estar como congregación con altos y bajos como cualquier congregación. Ha pasado 2 años de pandemia. Aquí los pastores, el Señor les ha dado la oportunidad de seguir llevando adelante el ministerio de la Iglesia Bautista del Camino y nosotros nos sentimos pues orgullosos de pertenecer a esta congregación porque el Señor nos ha traído aquí. Así que hermano, fue de gran bendición, estuvimos disfrutando, estuvimos en desayuno a las 9:30 de la mañana, disfrutamos, hubo muchas personas que estuvieron acompañándonos y después a las 10:30 arrancamos con el servicio de celebración y fue de mucha bendición. Tuvimos muchas personas, todo bajo los protocolos que hemos estado hablando y mencionando del Ministerio de Salud para que no hubiese ningún problema y fue de mucha bendición haber disfrutado nuestro servicio de aniversario. Así que le invito una vez más que usted pueda mandarnos un mensaje al número de teléfono que va a aparecer en pantalla para que usted pueda participar con nosotros en algún momento de nuestro culto presencial. Así que sin más, hermano, vamos a dar camino a las alabanzas del día de hoy y después vamos a también a escuchar la palabra del Señor, que es muy importante para nuestras vidas. Ponga atención, tome una hoja y un papel y apunte lo que el Señor habla a su corazón. Es importante. Recuerde que los principios que los pastores siempre nos dan son para aplicar en nuestra vida y es importante que lo hagamos de esa forma. Así que sin más, vamos a exaltar el nombre del Señor y después vamos a pasar a la predicación que el Señor nos trae hoy a través del pastor Alex. Dios le bendiga, espero que pase una excelente semana y que pueda disfrutar un nuevo mes que el Señor nos permite vivir a abril, ¿ok? Dios le bendiga.
asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres un Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Hermanos, como ya lo hablamos al principio, hoy estamos en un domingo muy importante para Costa Rica, que son las elecciones presidenciales en segunda ronda. Y tal como lo dijimos, nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, es orar por nuestros gobernantes. En este momento no sabemos cuál de los dos va a quedar, solamente el Señor lo sabe. No apoyamos, como dije al principio, ningún color político. Simplemente queremos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y queremos tomar en este momento una oportunidad para poder orar por este momento. En este momento se están llevando a cabo las elecciones. En este momento hay gente que está saliendo a votar hacia los centros de votación. Hay gente que está en este momento marcando con una X la opción 1 o la opción 2. No sabemos quién va a ser la persona, pero sí sabemos que tenemos que orar delante del Señor para que el Señor tome control de todo lo que va a pasar, de todo lo que va a acontecer y que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿ok? Así que sin más, vamos a orar en este momento. Por favor, acompáñeme ahí donde usted está, ore para que el Señor traiga tranquilidad a Costa Rica, que podamos vivir los próximos 4 años tranquilos, que el gobierno que vaya a quedar haga las cosas bien, quiera hacerlo con el afán de sacar adelante el país y no con un afán personal o interés propio, como muchas veces ha pasado anteriormente. Así que vamos a orar en este momento para que el Señor tome control de las cosas. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús una vez más por todo, Señor, lo que tú nos permites hacer, oh Dios, porque tú tienes el control de las cosas, Padre, y nos amas, Señor, y nos permites tomar en este momento esta iniciativa, Señor, de orar por lo que va a acontecer, Señor. Hemos dicho, no estamos apoyando a ninguno de los dos candidatos, simplemente tomamos nuestro deber, Señor, nuestra obligación como hijos tuyos de orar por nuestros gobernantes, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que tú tomes el control, oh Dios, que el pueblo decida por la persona que cree idónea, Señor, y que tú nos ayudes, Padre, a vivir quieta y reposadamente durante estos nuevos 4 años de gobierno que se van a llevar adelante, oh Dios. Que las situaciones que están mal, Señor, ojalá puedan ser arregladas, oh Dios, ojalá puedan ser estabilizadas, Señor, que la economía del país pueda ser estabilizada, Señor, que se creen más fuentes de empleo, oh Dios, para las personas que lo necesitan, oh Dios, que el sistema de salud mejore aún más, oh Dios, que todos puedan tener acceso a las cosas, Señor, y que no sea una cuestión de pocos, Señor, los que se enriquezcan, oh Dios, a costa del pueblo, Señor, sino que sea una nación próspera, Señor, y que todos podamos salir adelante, oh Dios, por la persona que tú vas a poner, Señor. Que les dé sabiduría, oh Dios, para llevar los temas complicados adelante, oh Dios, y que se haga siempre tu voluntad. Nuestro deseo, Señor, es vivir quieta y reposadamente. Ya lo dijimos, Señor, y ya sabemos, no dependemos ni de la opción 1 ni de la opción 2, dependemos de ti, Señor. Solamente de ti dependemos. Tú eres quien nos da nuestro sustento. Tú eres quien nos da, Señor, las cosas que necesitamos. Tú eres quien tiene cuidado de nosotros, Señor. Y creemos eso al 100%, Señor. Pero también pedimos por las personas que van a gobernar para que todo se lleve de la mejor forma, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control de sus mentes, Señor. De don Rodrigo, Señor, y de don José María, oh Dios, para que las cosas cuando se resuelvan, Señor, uno o el otro, Señor, tomen las decisiones correctas y puedan aceptar las cosas que van a pasar, Señor, y que más bien sea momento para que ellos puedan trabajar juntos hacia una Costa Rica que necesitamos, oh Dios, que salga adelante, oh Dios. Por tu mano, Dios, pedimos que tomes el control una vez más, que le des sabiduría, oh Dios, y que todo sea para la honra
y gloria de tu nombre, Dios. También recordamos, oh Dios, aquellos que están enfermos, oh Dios, que tú tomes cuidado de ellos, oh Dios, y puedas sanar cualquier situación que haya en sus vidas, oh Dios, y los permitas tener salud, oh Dios. Te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Ojalá pueda ir a votar lo más pronto posible y esperar a ver cuál va a ser el resultado y que el Señor nos mantenga viviendo quieta y reposadamente. Bendiciones. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza en Dios que salva. Puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación.
por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Buenos días, y estamos esperando de que Dios hoy tenga misericordia en nuestro país, ¿verdad? Hoy los costarricenses somos llamados a elegir un nuevo presidente, e independientemente del presidente que se elija, pues la Biblia dice que todos tenemos una responsabilidad de orar, ¿verdad? Por el presidente, por los diputados, por el Poder Judicial, y como dice la Biblia, para que vivamos quietos y reposadamente. Entonces, la mejor ayuda que podemos darle al gobierno de Costa Rica es orar por el gobierno de Costa Rica según lo que la Biblia nos indica. Ahora bien, esta mañana vamos a tratar el tema de cómo seguir la ruta de Dios para nuestras vidas. Cómo seguir la ruta de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos en la vida y no sabemos cuál es la ruta, y muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso o la siguiente estación. Y hoy vamos a ver un pasaje en el cual cualquiera de nosotros se puede identificar y puede hoy, después de ver lo que dice la Biblia, escuchar y aprender lo que dice la Biblia, pues ubicarnos, ¿verdad? Espiritualmente, y decir, bueno, pues yo estoy en este punto y necesito pasar a este otro y seguir la ruta de Dios. ¿Qué más importante que seguir la ruta de Dios? Él es el camino perfecto. De hecho, en Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino. Y pues es el camino para nuestra familia, es el camino para nuestras finanzas, es el camino para nuestro estudio, para nuestros proyectos. Hay que seguir la ruta de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo seguir la ruta de Dios. Y precisamente vamos a ir a Hechos capítulo 9, donde vemos un hombre que tenía una ruta totalmente equivocada. Era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, él va por su propia ruta. Él está siguiendo sus emociones, siguiendo lo que conoce hasta ese momento, y realmente viviendo una vida miserable aquí en la tierra. Pero Dios se encarga de mostrarle a Saulo de Tarso cuál es la ruta, y también lo va guiando paso a paso para que Saulo llegue a cumplir esa ruta de Dios. Y que, repito, ¿verdad? Muchas veces nuestros matrimonios y nuestras familias, nuestras finanzas están sin rumbo porque no hemos establecido la ruta de Dios. Así que esta mañana yo sé que Dios nos tiene un mensaje, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar ahí en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, quien luego se convertiría en Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este hombre odiaba a los cristianos. Dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se le llamaba a la iglesia primitiva, era el camino. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Y vemos cómo este hombre llevaba una ruta totalmente perdida. Pero sucede algo extraordinario en la vida de Saulo de Tarso. Y precisamente ese es nuestro primer paso práctico de cómo seguir
la ruta de Dios en nuestras vidas, y es tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús. Y esto es lo que le sucede a Saulo de Tarso. Él, en su camino equivocado, en su ruta equivocada, se encuentra con Jesús. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Y aquí cambia todo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nuestra ruta cambia, nuestro destino cambia, todo nuestro entorno es cambiado. Y dice la Biblia, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas, ¿verdad? Contra el aguijón. Y ahora ya por fin Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Y sin importar quién sea usted, si esta mañana o esta tarde o noche usted dice, viera que yo no he tenido un encuentro con Jesús, este es el momento de tenerlo. ¿Cómo se tiene un encuentro con Jesús? Yo les voy a contar lo que me sucedió a mí. ¿Cómo fue que yo tuve un encuentro con Jesús? Un amigo llamado Jorge Rivera me habló de que Jesús había muerto en mi lugar. Y yo recuerdo que esa noche yo entendí que yo era un pecador y que nada de lo que yo podía hacer podía ayudarme en ganar el cielo. Estaba totalmente apartado de Dios. Pero ese día yo entendí que Jesucristo vino a morir en mi lugar y que yo podía ese día arrepentirme de mi pecado y pedirle a Jesús que Él se convirtiera en el amo de mi vida. Y ese día yo me convertí en un seguidor de Jesucristo. Y si en este momento usted dice, viera que Jesús no es el Señor de mi vida, pues es el momento para decirle, Jesús, soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y le pido a Dios, ¿verdad?, que me perdone y te recibo en mi corazón como Salvador personal. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesitamos un encuentro con Jesús. Ahora bien, ¿cuál es una evidencia práctica de que Jesús realmente es el Señor de nuestra vida? Lo vamos a ver aquí con Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso lo que tuvo fue una disposición a obedecer a Dios en todo. Y eso implica seguir a Jesús. Ya no son mis deseos, son los deseos de Dios. Ya no lo que a mí me gusta es lo que le gusta a Dios. Ya no es mi criterio, no es el criterio de Dios. Y aquí vemos a Saulo de Tarso con una evidencia tan práctica, ¿verdad? Una disposición a obedecer a Dios en todo. Y si usted y yo somos seguidores de Jesús, o si vamos a ser seguidores de Jesús, debemos de entender que vamos a tener que tener una disposición a obedecer a Dios en todo. Dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ve, y ahora le llama Señor. Ya era el Señor de su vida, pero le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es clave. Esta pregunta la hace aquel que ha sido cambiado por Dios. Aquel que ha sido perdonado por Dios. ¿Qué quieres que yo haga? No, la pregunta no era, Señor, viera que yo quiero contarle lo que yo quiero hacer y que usted me ayude a hacer eso. No, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si queremos seguir la ruta de Dios en nuestras vidas, es necesario tener un encuentro con Jesús. Pero también todo aquel que tiene un encuentro con Jesús tiene que seguir obedeciendo a Dios en todo. Y parte de eso es ser parte de una iglesia local. Si decimos, yo he tenido un encuentro con Jesús, pues el siguiente paso es ser parte de una iglesia local. Y queremos que ser parte de una iglesia local, para que una iglesia crezca, para que tenga muchos miembros y para hacer... No, es porque esa es la voluntad de Dios. Y vamos a ver que ya Saulo era una persona que había sido cambiada por Dios. Sin embargo, él necesitaba la ayuda, la orientación de otras personas. Y precisamente eso es lo que sucede en la iglesia local. La iglesia local existe, ¿verdad?, para que juntos podamos aprender.
para que nos ayudemos los unos a los otros. Y yo puedo dar fe de que desde que yo creé en Cristo para salvación, pues a través de la iglesia local, Dios me ha dado a mí todo tipo de bendiciones, todo tipo de apoyo. Y bueno, jamás hubiera podido tener un crecimiento si Dios no lo hace a través de la iglesia local. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Otra vez vemos que los que han sido cambiados por Jesucristo siempre están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ahora, Ananías sabía que Saulo había sido un perseguidor, o era un perseguidor de la iglesia, y empieza a hablar con Dios al respecto, pero Ananías está convencido de que lo que Dios dice es lo que hay que hacer, y dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, o sea, sobre Pablo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya ahora Pablo estaba teniendo comunión con otros creyentes. Eso es precisamente lo que pasa en la iglesia local. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El bautismo en la Biblia siempre es un resultado de la salvación. Una persona que ha creído en Cristo como Salvador es salvo por haber creído en Cristo para salvación, pero como un resultado de esa decisión, un visual práctico, una evidencia práctica es el bautismo. Y en la iglesia local, pues siempre podemos encontrar la oportunidad de tener un crecimiento en la iglesia y también de obedecer a Dios en el mandato del bautismo. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Eso es lo que sucede en la iglesia local, ¿verdad? Recobramos fuerzas, asistimos el día que sea, ¿verdad? De reunión para tener fuerza para poder hacer nuestro trabajo. Dice la Biblia, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora Pablo era parte de la iglesia que se reunía en Damasco. Antes fue el perseguidor de la iglesia y ahora Pablo es un miembro más de esa iglesia. Es necesario tener un encuentro con Cristo y también es necesario ser parte de una iglesia local. Y yo le invito, si usted no tiene una iglesia local, pues que ore a Dios y que le diga a Dios, provéame una iglesia local. Yo quiero ser parte de un lugar en el cual yo pueda ser un hacedor de discípulos, ¿verdad? Para también hacer discípulos en otras partes, aquí en Costa Rica hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más hay en esta ruta de Dios? Servir a Dios de acuerdo a nuestros dones y talentos. Sí, es importante tener un encuentro con Jesús y es muy importante ser parte de una iglesia local, pero también tenemos que servir a Dios de acuerdo a nuestros dones y talentos. Y eso es lo que pasa en la vida de Saulo de una forma natural. Dice ahí el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo era una persona muy instruida, ¿verdad? Hablaba muchos idiomas. Era un fariseo, una persona muy preparada, ¿verdad? En todos los campos. Y él tenía también el don de hablar, ¿verdad? El don de enseñar. Y él inmediatamente que conoce a Jesús, se reúne con otros discípulos, que precisamente la iglesia es eso, ¿verdad? Un grupo de discípulos que nos animamos los unos a los otros. Y ahí, con ese grupo de discípulos, Pablo inmediatamente empieza a servir de acuerdo a sus talentos. En el caso de él empezó, como era maestro él, pues también empezó a enseñar acerca de Jesús. Y todos nosotros tenemos las responsabilidades de que creemos en Cristo para salvación, de hablar con otras personas y contarle cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y compartir el Evangelio con la gente que amamos, con nuestros amigos y familiares. Pero también esto nos recuerda que todos nosotros tenemos diferentes dones y diferentes talentos, ¿verdad? Y todos los dones y los talentos son importantes.
Si alguien dice yo soy un panadero, pues en la obra de Dios usted es bienvenido. Si alguien dice yo soy un músico, bueno, pues en la obra de Dios usted es bienvenido. Viera que lo que hago yo es cocinar bien, bueno, pues en la obra de Dios usted es bienvenido. Sin importar cuál sea los talentos que usted tiene, pues hay un lugar en la iglesia de Dios para poder servirle a Dios, precisamente. Y eso fue lo que pasó en la vida de Saulo, y aquí lo vemos. Tiene un encuentro con Jesús, es parte de una iglesia, está en comunión con otros discípulos, y en una forma natural aprende a servir y comienza a servir. ¿Y qué sucede con la vida de Saulo? Bueno, pues él sube, ¿verdad?, a otro nivel. Y eso también sería la cuarta estación en esta ruta de Dios, es ser hacedores de discípulos. Y ya vimos, ¿verdad? Existimos para conocer a Dios, como dice la Biblia, para ser conformados a la imagen de Cristo, pero también para cumplir una comisión que Él nos dio de que predicáramos el mundo, el Evangelio por todo el mundo, que fuéramos a todas las naciones a ser discípulos. Y es lo que sucede con la vida de Saulo. Saulo de repente, ahí en Hechos 11:25, dice la Biblia que Bernabé fue a Antioquía, y en Antioquía él vio que mucha gente estaba creyendo en Jesús para salvación y se estaban reuniendo en una iglesia. Entonces, pues él va y busca a Saulo, a su amigo Saulo, para que ya Saulo se encargue de discipular a otras personas. Ahora Saulo es hacedor de discípulos. Dice Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Ahora ya, pues, Bernabé y Saulo están haciendo hacedores de discípulos. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El viaje que hemos visto esta mañana, ¿verdad? Como un hombre que tenía la ruta totalmente perdida, termina encontrando la ruta de Dios y siguiendo la ruta de Dios para la vida de él. Y esta mañana hemos estado pensando en esto, que la forma práctica de cómo seguir la ruta de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras finanzas, para nuestros proyectos. Y vimos que los pasos prácticos es tener un encuentro con Jesús. Si usted nunca ha tenido un encuentro con Jesús, hoy es el momento, repito, de reconocer que somos pecadores, que Cristo vino a morir en nuestro lugar y que podemos hacer a Jesucristo el Señor de nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y creer en Él para salvación. También vimos que otro paso práctico es ser parte de una iglesia local. E insisto, ¿verdad? La iglesia local es un grupo de discípulos que nos estamos ayudando los unos a los otros para poder alcanzar el máximo potencial de Dios, ¿verdad? Para impactar la gente que está a nuestro alrededor en una forma nacional y en una forma global también. Y otro paso práctico es servir a Dios de acuerdo a nuestros dones y talentos. Todos los dones y talentos que tenemos, Dios los ha dado para que podamos servir en la obra de Dios. Y repito, la obra de Dios no se hace únicamente dentro de cuatro paredes de una iglesia, no, la obra de Dios se hace 24/7 en nuestras familias, en nuestros trabajos, en fin, donde quiera que estemos. Eso sí, hay que hacerlo de una forma intencional. Y también vimos que Dios desea que seamos hacedores de discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió con Saulo de Tarso? Pues la Biblia narra cómo los discípulos le tenían temor a él, pero dice que un hombre que se llamaba Bernabé pues lo apoyó y lo discipuló, ¿verdad? Lo empezó a entrenar y le empezó a ayudar. Bernabé se dio cuenta que Saulo tenía potencial para ser un hacedor de discípulos y pues vimos cómo él le trajo luego a Antioquía para que ya Saulo de Tarso se convirtiera en un hacedor de discípulos. Que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces no sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, no entendemos las circunstancias, pero lo que sí está clara es la ruta de Dios. Y la ruta de Dios, como dijimos, es tener un encuentro con Jesús, ser parte de una iglesia local, servir a Dios con nuestros dones y talentos
y que Dios por misericordia nos convierta a cada uno en hacedores de discípulos. Yo espero que Dios le bendiga mucho esta semana y recordemos seguir orando por el presidente que tenemos en la actualidad y también por el presidente que viene un par de meses para Costa Rica, que precisamente se está eligiendo el día de hoy. Que tenga una linda semana y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Te exaltamos hoy, Señor. Dios, amamos alabarte. Nos gozamos hoy